pues empiezan a establecer relaciones que no son sanas. Y de pronto esa primera relación con mamá o con papá no fue sana y después ya en su noviazgo pues también una relación que no fue sana, noviazgo 1, 2 y se vuelve como a repetir. Hay personas que se les desborda el control, hay personas que se les desborda la sexualidad, hay personas que se les desborda su relación con el cuerpo, con la comida. Hay una infinidad de cosas aquí. Entonces, ante todo, la herida es un impacto que la persona recibe en su identidad. La mentira de tengo que cambiar algo de mi físico para no recibir rechazo, porque mira cómo el hombre cuando yo tenía 18, 20, 25, 30, 40, constantemente me ha rechazado. Sanar no es inventarse algo que no haya existido antes. Sanar simplemente es volver a hacer lo que originalmente yo estaba llamado a hacer. Punto. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en los diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí, y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Es así como juntos, desde nuestras diferentes realidades, podremos construir una fe donde solo Dios basta. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas todo lo que estemos en este momento en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando desde Inspirados. Estamos aquí hoy con unos invitados muy especiales. Estoy de nuevo grabando con Au, que hace rato no grabábamos juntos, hace mucho tiempo, ¿no? Sí, no, ya hace bastante. Y presencial, más. Y más todavía. Pero bueno, por gracias a Dios estamos aquí de nuevo. Y les tenemos que presentar a una pareja muy especial, una familia muy hermosa que nos abrió las puertas de su casa y que precisamente estamos aquí con ellos. Isa, Gary, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias pues a ustedes por ese podcast que amamos, somos fan de Inspirados. Y bueno, a ustedes también, qué rico que nos estén aquí acompañando. ¿Quién es Isa? ¿Quién es Gary? ¿A qué se dedican? Cuéntenos un poquito de ustedes. Nosotros somos, bueno, Gary e Isa, somos esposos desde hace 2 años. Tuvimos un largo noviazgo de casi 10 años. Nos conocimos en un grupo de jóvenes, Gary estaba en el colegio, yo también. Y bueno, el Señor nos unió desde el día 1, porque este era un grupo donde le servíamos a Dios pues a través del servicio, fuimos amigos. Gary al inicio me caía súper mal porque eso saludaba a todo el mundo y yo era como, ¿ve? ¿Este qué? Y ya después nos volvimos amigos, fuimos a muchas misiones, a entregar muchos regalos a niños en diciembre. Y ya después nos volvimos novios. Dios también, digamos que fue una sorpresa, nos tenía para estudiar toda la carrera juntos. Gary empezó con Derecho, hizo un semestre de Derecho y se dio cuenta pues que ese no era definitivamente su llamado. Después él tuvo una cirugía, le tocó parar un semestre y eso coincidió con que yo empiezo a estudiar Psicología. Entonces los dos empezamos a estudiar la carrera en la Javeriana. Y desde el semestre 1 hasta el 10º fuimos compañeros de estudio, de trabajo, de tesis. Y desde ahí fuimos descubriendo pues que Dios nos tenía como ese llamado pues en su momento a ser novios, pero también a trabajar juntos. Nos graduamos de la universidad, cada uno se fue por caminos diferentes. Gary por la parte organizacional, yo me fui por la parte educativa, trabajé varios años en colegios acá en Cali, acompañando familias, adolescentes. Y Gary después de una crisis fuerte. Yo ¿cierto? tuve una crisis muy fuerte porque me empezaba a pasar de que donde yo conseguía trabajo no era feliz. De hecho, la práctica yo la empecé en un área y me terminaron pasando a otra, en una clínica donde era primero seleccionar personal para la clínica y después se volvió a acompañar personas en duelo, hacer terapia canina, atención en crisis y demás. Y yo descubría que eso era lo que me hacía feliz, pero era un hijo de Dios muy rebelde, porque cuando terminé la práctica volví a insistir en volver a este lugar donde Dios me decía no es por ahí. A mí me encantaba el tema de la terapia, de la sanación. De hecho el regalo de grado que Isabela me dio es un libro
de sanación de las heridas de las enfermedades espirituales. O sea, siempre me apelaba, pero eso implicaba ser independiente y bueno, yo tenía mucho miedo porque en ese momento de mi vida pues la confianza en la providencia para mí era, no entendía ni siquiera que era bien el tema de la providencia. Entonces de ahí empieza un martirio de varios años porque empiezo a una secuencia de entrar en trabajos empresariales desde la psicología organizacional, pero tremendamente infeliz. Y es después, en el 2022, o sea, yo duro un año buscando trabajo un año después y vengo a tener una ruptura horrible porque tuve un problema con mi jefe. Ella me trató súper mal, fue una cosa súper difícil. Preferí renunciar y fue ahí donde yo vuelvo y le pregunto al Señor, Señor, me tuviste un año sin trabajo, en la práctica me movieron de un área a otra, ¿tú qué quieres de mí? Y me acuerdo que ese día se la dije con rabia. Estaba en el Santísimo y fue con mucha rabia. Y Jesús me dijo, sana a mis hijos. Fue una cosa que me llegó muy fuerte al corazón. Yo ya tenía incluso el libro que Isabela me había regalado, pero ni siquiera lo había volteado a mirar. Yo estaba como loco buscando empleo y fue surgiendo como esa voz, como una llamita chiquita que cada vez se fue haciendo como más grande, más grande, más grande. Y yo decía, yo, Señor, o sea, como yo qué voy a saber de esto, o sea, sana a mis hijos. Y yo, obediente a eso, pues empecé a atender y empieza pues a llegar gente. Es paradójico porque Isabela me decía, yo me quiero dedicar a volver a lo esencial. Y yo con mis argumentos, ay no, hoy en día digo, no sé qué me pasaba. Yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a independizar? Uno no suelta un trabajo fijo por un trabajo independiente, ¿eso a quién se le ocurre? Y yo en el Santísimo rezando y todo apuntaba para allá. Para ese lado. Y yo, ahora yo con qué cara voy a decirle a mi entonces novia que voy a hacer todo lo que llevo años diciéndole que no haga, o sea, diciendo, yo no puedo decirle eso. Hasta que pues yo la busqué, pues la busqué y le dije, me está pasando, pues estoy teniendo esto en oración, ¿tú qué piensas? Y yo esperaba que ella me dijera, eres un terco, no sé qué, pero me dijo, siempre supe que eso era lo que Dios te llamaba a hacer. Me respaldó de una manera absoluta desde el primer día y después viene pues como el llamado que ella también siente un año después y ella se independiza y así fue como los dos terminamos aquí. Sí, yo creo que ha sido un llamado, realmente no fue algo como que nosotros en su momento dijéramos, bueno, este va a ser nuestro camino, o sea, no, realmente Dios creo que se valió de llevarnos a estudiar psicología, interesarnos siempre por el tema de la familia, del noviazgo, del amor. Nuestra tesis incluso fue de la experiencia de ser pareja estando en embarazo. Y nuestra jurado de tesis nos decía, ustedes no pueden dejar eso ahí. Ella nos decía, ustedes tienen que crear algo. Al mesecito creamos la página de Volver a lo Esencial en la pandemia. Compartíamos como contenido, pero lo que les decíamos cada uno pues en sus trabajos. Y bueno, ya después Gary toma esa decisión de dedicarse 100% a Volver a lo Esencial. Él al mes de dedicarse a Volver a lo Esencial me pide matrimonio. Y eso también es como algo que nos gusta compartir porque nosotros, nuestra generación comúnmente dice, no, es que para casarme yo tengo que tener todo listo. O sea, realmente yo ganaba muy poquito, Gary apenas estaba empezando, yo creo que no tenía más de 5 pacientes. Y dijimos, bueno, Señor, si tú nos llamas a esta ocasión, lo veníamos rezando mucho, nosotros somos tercos, nos gusta tener todo controlado, calculado, ese Excel no nos daba, o sea, no sabíamos cómo íbamos a vivir, pero decíamos ya, Señor, confiamos en ti, y ahí aprendimos a vivir en carne propia lo que fue la providencia. Construimos esta casa donde ustedes están. Que es hermosa, por Es cierto. muy linda, por cierto. Sí. Y es un regalo de Dios, nosotros no teníamos nada. O sea, no teníamos nada para poder hacer este sueño realidad, o sea, nada económicamente para hacer realidad ese sueño. Y bueno, estuvimos construyendo la casa, nos casamos en agosto del 8 de julio del 2023. 8 de julio del 2023. Al mes yo renuncié. Hace nada tuvieron aniversario. Sí, hace Hace nada nada. cumplimos 2 años. Entonces, bueno, nos casamos, al mes yo renuncié al colegio que trabajaba
y Gary me dijo, ahí me apoyó, ahí se dio cuenta que ya estaba así, que necesitaba manitos. Entonces, y desde hace 2 años, pues yo estoy también ahí acompañando. Gary más que todo adultos jóvenes, adultos, matrimonios. Yo también, pero también atiendo a adolescentes. Y bueno, desde el año pasado ocurrió un milagro en nuestras vidas. Nosotros lo hemos, Dios nos ha puesto en nuestro corazón que ha sido un milagro. Y es la llegada de nuestro bebé Francesco. Ya en 6 semanas vamos a estar en trabajo de parto. Y bueno, estamos muy felices porque también ha sido un regalo de Dios después de anhelarlo también. Bueno, o sea, eso puede ser otro podcast. Pero bueno, eso somos nosotros y lo que Dios pues ha querido hacer con nosotros. No, la verdad a mí me gusta mucho, digamos, cuando entrevistamos psicólogos porque siento que es una profesión que como que ve el corazón de las personas y su diario vivir es eso, las personas. Entonces me encanta porque siento que es como los sacerdotes, como que escuchan todo el tiempo y tienen como ese don de servicio de estar escuchando a los demás y que digamos al final como que inspirados es eso, es como poder ayudar a los que nos escuchan. Entonces cuando traemos personas que pues se dedican a eso es como que nos aportan muchísimo. Entonces la verdad yo súper feliz de que ellos estén aquí con nosotros. De que nosotros estemos De aquí que con nosotros ellos. estemos aquí con ellos. Hoy precisamente, ahorita Gary trataba un tema muy importante, que es la sanación. Digamos que quienes empezamos a caminar con Dios, nos damos cuenta quizá más fácilmente que quienes todavía no conocen a Dios, de esas heridas que se reflejan en nuestro comportamiento, en muchas cosas. Pero para la mayoría del mundo la manera de acercarse a esas heridas es precisamente cuando deciden iniciar un proceso terapéutico. Y esa es la idea de lo que queremos compartir hoy con ustedes. La idea es que compartamos sobre esas heridas que la mayoría de personas tienen y quizá diferenciarlo desde su experiencia con los perfiles masculinos y femeninos, es decir, desde la mujer y desde el hombre, cuáles son esas heridas más comunes con las cuales nos encontramos. Ya que ustedes sí nos pueden contar como, no sé, porque ambos tienen hombres y mujeres, sí, ambos, entonces no, sí, que ambos nos puedan contar como 2 puntuales o bueno, las que a ustedes se les ocurran principales de heridas que han visto en las personas. Si quieren empecemos si quieres Gary, tú Sí. desde tu experiencia, quizá con hombre y mujer y después quizá con hombre y con mujer, como cuáles son las heridas más Sí. comunes que pueden encontrar. Bueno, lo primero que quiero responder es que es una herida. Una herida surge básicamente porque hemos vivido, porque somos totalmente vulnerables al medio en el que nos movemos y es ante todo un impacto que recibe la persona en su emocionalidad, en su espiritualidad, que cambia y modifica el modo como siente, vive y actúa ante una realidad, ante la realidad en la que vive. Y eso más adelante, en la medida en que la persona se va desarrollando, pues eventualmente empieza a percibir que hay algo en su vida que no funciona bien. Hay gente que se le desborda el tema del temperamento, hay personas que se les desborda el control, hay personas que se les desborda la sexualidad, hay personas que se les desborda su relación con el cuerpo, con la comida. Hay una infinidad de cosas aquí. Entonces, ante todo esto, ¿no? La herida es un impacto que la persona recibe en su identidad. Entendiendo eso, y ya respondiendo a tu pregunta, lo que yo más veo que impacta en las personas, en los hombres, tiene mucho que ver con el tema del control. Los hombres podemos recibir cuantas heridas existan, eso no tiene por qué ser exclusivo de nosotros, pero sí hay un tema social muy fuerte allí que nos dice al hombre, sé líder, empodérate, sé proveedor, y nos metemos en este rollo, en este rol, y eventualmente eso nos deriva mucho en heridas de impotencia, así se le conoce. Como la consigna que nos dan es controla, resuelve, maneja, lidera, pues cuando el hombre se enfrenta a una situación, la impotencia que es la no potencia, la no capacidad de responder ante una demanda del entorno, donde siento que la situación me desborda y me siento en un estado de fragilidad porque la situación me desbordó. ¿Qué encontramos después cuando las situaciones me desbordan? ¿Cuál es la consecuencia en el comportamiento? Que me vuelvo una persona controladora, compulsiva, que me vuelvo una persona de temperamento fuerte porque como siento que el entorno me desborda, ya lo leo como una amenaza, entonces
Por eso los hombres muchas veces tendemos al temperamento fuerte, a ser un poco más rudos, más toscos, porque queremos tener todo cobijado, controlado, para también dar seguridad a nuestra pareja, pero ya de un modo obsesivo, de un modo donde nos sentimos a veces agredidos por el entorno. Esa es una herida que trato mucho en consulta, y eventualmente eso también deriva pues en otros comportamientos que se desbordan a veces en los hombres, la ira, muchas veces la sexualidad, precisamente por no poder tener las cosas como en su lugar. Bueno, yo creo que tal vez esa es una herida que es compartida tanto por hombres como mujeres, y es la herida de rechazo. Con Gary estábamos hablando en estos días que cada vez estamos viendo que es una herida mucho más frecuente en las personas, y esta herida surge cuando una figura que ha sido representativa en la vida de nosotros, por ejemplo mamá, papá, o si los papás no estuvieron presentes, la persona que se encargó de nuestro cuidado, por ejemplo en los primeros años de infancia, o una pareja. También la pareja es muy influyente también en este tema de contribuir a este surgimiento de las heridas. Te sentiste que no fuiste amado, valorado, visto, atendido, y que finalmente generó en ti esa sensación de me pueden hacer a un lado y me pueden rechazar. Entonces creo que tanto hombres como los hombres al final tienen una gestión como de sus heridas un poco más, es distinto a las mujeres. Yo veo eso mucho en terapia. Digamos que el hombre usualmente no llega a la terapia de pronto y llora inmediatamente, o a veces de pronto están como involucrados en otros temas. Un ejemplo, yo siempre digo que esto es como un iceberg. La puntica del iceberg es, por ejemplo, siento que fracaso constantemente en mis relaciones, o por ejemplo temas también con la pornografía. Esa es la puntica del iceberg, y a veces las personas llegan a la terapia queriendo solucionar esa puntica, ¿sí? Lo que de pronto para nosotros como seres humanos es como más fácil identificarlo, pero justamente lo que hacemos en terapia es llegar a todo este fondo de ese iceberg, que es por qué ese comportamiento, por qué esa situación pues se ha mantenido en el tiempo. Entonces las mujeres a veces identifican, a veces, no siempre, pero con mayor facilidad, como bueno, si mis relaciones no están funcionando es por esto. Los hombres a veces les cuesta un poco más de trabajo. No sé si de pronto tú llegas como a identificar lo mismo, pero esta es una herida que marca muchísimo porque te hace creer una gran mentira. Sí, es la mentira de no valgo, la mentira de no soy suficiente, la mentira de tengo que cambiar algo de mi físico. Por ejemplo, las mujeres, esto está muy marcado, tengo que cambiar algo de mi físico para no recibir rechazo, porque mira como el hombre cuando yo tenía 18, 20, 25, 30, 40 constantemente me ha rechazado. Entonces es una mentira muy fuerte, es una mentira de identidad que marca, y finalmente lo que buscamos hacer en terapia pues este trabajo de acompañar y mirar, bueno, esta herida a partir de qué experiencia surgió, y ahí obviamente entra también el tema espiritual. Nosotros decimos somos psicólogos católicos. Sí, tenemos pacientes que no comparten la fe católica y también son súper bienvenidos a nuestros espacios, pero justamente esta parte espiritual es como, bueno, a pesar de eso que viviste, ¿sí? Porque hay experiencias que nos marcan, ¿sí? Nos marcan, contribuyen a esas heridas, pero lo que Dios nos invita a hacer es como, ven, vamos a salir de ahí, vamos a sanar juntos y vamos a volver a renovar esa mirada que se perdió de ti. Entonces, un poco esa es la herida, otra de las heridas como más frecuentes que yo veo. A mí me llama mucho la atención lo que decía Gary sobre todo el tema del control, y sumado a lo que dice Isa de la gestión. Creo que es más difícil para los hombres precisamente gestionar esas heridas porque culturalmente no tenemos como las herramientas adecuadas para gestionarlo. Porque por lo menos en mi caso, yo hace poquito incluso de verdad empecé como formalmente un proceso de terapia, que de hecho, aprovecho para decirlo, es un error muy común también para quienes empezamos un proceso en Dios. Creemos que listo, empezamos a sanar, hacemos un proceso de sanación, pero creo yo que también es importante tener ese apoyo profesional para que a uno lo guíen, porque al final
uno puede tener el concepto claro de que Dios es quien nos ayuda a sanar nuestras heridas, pero en el cómo y en el proceso, un guía profesional creo que sirve muchísimo. Entonces me he dado cuenta de que precisamente en mi caso el tema del control es súper importante, porque creo que lo que tú dices, el valor al final en los hombres termina basándose en qué tanto somos capaces de controlar, liderar, qué tanto somos capaces de demostrar que somos capaces de cuidar en los diferentes entornos en los cuales nos desempeñamos. Entonces sí me llama muchísimo la atención eso, porque lo venía como pensando desde hace rato y me parece muy valioso eso que han dicho. Ahí yo iba a comentar algo con respecto a lo que decía Isa, y es como en la parte de lo del iceberg, como que al final todo siempre se evalúa como en las consecuencias, como que lo que más podemos notar y pues todos los que nos estén escuchando y viendo, como cuando ellos vayan diciendo alguna de las heridas, al final lo que de pronto uno sin tener terapia nota son las consecuencias, pero pues que abajo de eso, después de años de terapia, pues es que te das cuenta que la base no era lo que viste y las acciones cotidianas y tus conductas, sino al final como todo lo que, no sé, ya viviste, tus heridas del pasado, etcétera. Entonces que podamos ir como así, como evaluando y escuchando como esas cositas pequeñas que a veces uno no sabe por qué son, pero la consecuencia es mucho más al fondo. Y lo que decía Dave, yo siento que todos necesitan terapia. O sea, digan ustedes, yo no sé la verdad, pero yo le diría que todas las personas asisten en Dios y todo, como todas las personas sin excepción alguna, como que necesitan terapia, un psicólogo. Y más como en el entorno católico y bueno, como que en sí de creyentes, como que pensamos que Dios sí lo puede todo, pero a veces necesitamos como esa ayuda, que Dios también pues para eso mandó las profesiones, como que yo creo que igual creó a los psicólogos y esta profesión pues para darle una ayudita como a poder escarbar como todas las cosas. Entonces yo llevo 2 años en terapia y digo que yo creo que toda la vida me va a quedar en terapia. Sí. Entonces la verdad me encanta. Cuando tú vas a ver literalmente qué significa la palabra psicología, etimológicamente es estudio del alma. Lo que pasa es que, no sé qué ha pasado, la psicología es una carrera relativamente muy reciente, 1879, pues comparado a otras profesiones que llevan miles de años, la arquitectura, la medicina, pero ha pasado algo, y es que cada vez más se ha reducido más al ámbito comportamental. La psicología a veces ha terminado por eliminar cualquier concepción del misterio en la vida de la persona, de cualquier trascendencia en la vida de la persona, y se limita meramente, a veces es como a revisemos comportamientos y revisemos respuestas ante un entorno, lo que no le está funcionando a la persona, pero se olvida también de la parte del anhelo, de que hay una identidad, de que la persona es un don, que es hijo, que es invitado a la comunión, al amor. Y por eso es que es tan importante saber que a la persona que yo acuda, pues justamente pueda tener esa mirada integral, porque a la final es el punto más básico del cual partimos nosotros en consulta, es: tú eres un ser biopsicoespiritual. ¿Sí me hago entender? Una unidad. No somos 3 partes, somos una unidad en 3 dimensiones que se complementan y se necesitan. Y efectivamente lo que yo siento a nivel psicológico hace rato pasó a nivel espiritual, y cuando ya pasa después de lo psicológico empiezo un proceso de somatización en el cuerpo, pero eso puede ser en un 2x3. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que pasa? Que creemos que yo puedo ver por partes, ¿no? Entonces voy al médico para que me trate la gastritis, y por acá estoy hablando con el ex sacerdote en confesión o en dirección espiritual de que es que yo tengo un problema con la ira, y con el psicólogo estoy hablando de que yo no me sé controlar, pero es una unidad lo que como yo respondo ante las cosas. Y digamos que esa mirada es importante, como saber entender que finalmente el pecado que es, ¿no? Son actitudes interiores que se van gestando en la persona, que me llevan a mí a contrariar mi naturaleza y que me llevan a mí a funcionar de un modo que me lleva a romper con los demás. Y eso efectivamente tiene unas consecuencias psíquicas y corporales. Es la desintegración de esto en la consulta lo que finalmente perpetúa también como el malestar en la persona, porque entonces si yo me quedo viendo el comportamiento, pero no veo que es una persona con unos anhelos, con una invitación al amor, con unas heridas, que hay alguien que sale a su encuentro a sanarlo y es Jesús, pues entonces ciertamente tengo una visión que me va a responder, pero me va a responder hasta un punto. O sea, no estamos diciendo no sirve, estamos diciendo a veces no es suficiente. Y esa es la parte que yo
logro ver en terapia. Muchos pacientes me dicen, he ido donde muchos psicólogos, esto es muy común que lo escuchemos, ¿no? He ido donde muchos psicólogos, ya he hecho terapia antes, nada me sirve, y llegan con ese discurso de desesperanza, y algunos, yo me preocupo cuando me dicen usted es mi último cartucho, porque yo digo, Dios mío, Responsabilidad. Dios mío, entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo aquí, no? Pero es decir, Dios siempre puede más. Cuando uno no puede, Dios sí puede. Y a la final lo que a mí me importa en el proceso de terapia es que el paciente vuelva a escuchar a Dios. Hacia allá íbamos, precisamente. Antes de entrar a hablar un poquito de las mujeres, quisiera que de una vez como que pensáramos o nos ayudaran a entender cómo entra Dios a jugar un rol importante en esos procesos de sanación, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres. Porque, por ejemplo, pues, en mi caso puntual, a mí se me ha hecho muchísimo más fácil tener una cercanía con María en el proceso del rosario, y mi espiritualidad siempre ha estado muy mediada por María. Pero me di cuenta después de que había sido también por muchas heridas con mi papá. Yo perdí a mi papá cuando tenía 13 años. Y me di cuenta que no había gestionado muchísimas cosas, incluso hasta hace poquito. Entonces, ¿cómo esa relación con Dios puede ayudar en esos procesos que los hombres generalmente les echamos tierrita? ¿Y cómo es ese proceso con Dios? La iglesia siempre ha dicho que el hombre no se revela a sí mismo. El hombre es revelado a partir de Cristo. Dice la Gaudium et Spes, un documento del Vaticano II, Cristo revela al hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Vámonos al Génesis. Dios hizo a Adán y Adán conoció todo. Pero solamente cuando vio a Eva dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Luego es como que el hombre no logra comprenderse a sí mismo, sino es cuando acaba de encontrarse con los demás, pero primeramente con Dios, porque Dios también es persona. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo no puedo llegar a entenderme o llegar a hacer que una persona se entienda si no hay alguien que le hable a esa persona para que se entienda. Y esa es la dinámica de Dios con nosotros, pero también entre nosotros mismos. ¿Cuántas veces tú no te has encontrado con alguien que te ayudó a ver algo de ti? ¿Cuántas veces con tu pareja no te conociste? ¿Con tu familia? Ve a preguntarle a tu familia cuánto te conocen, o si yo quiero saber por David, pues voy y hablo con la familia de David y seguramente ellos me darán una muy buena referencia, ¿cierto? Es como que tenemos una dinámica dialogante, tenemos una dinámica donde no nos revelamos a nosotros mismos, sino que necesitamos de alguien que nos muestre. Y por supuesto, por eso la terapia pasa tanto por el encuentro con Cristo, porque yo qué digo, necesito, Señor, que tú me ayudes a que esta persona vuelva a ver tu verdad, donde por sus heridas se sembra una mentira. Todos tenemos una verdad básica con la que nacemos. Soy amado, estoy invitado a la comunión, soy hijo de Dios, soy persona humana, hombre, mujer, ¿cierto? Pero esa identidad a veces se va deformando por lo que decíamos al inicio. He vivido un camino que ha puesto en duda esas verdades a partir de carencias, abusos, ausencias, malas palabras, mentiras, etcétera, que se han dicho sobre mí. ¿Y qué le pedimos al Señor? Vuelve a traer esa verdad. Sanar no es inventarse algo que no haya existido antes. Sanar simplemente es volver a hacer lo que originalmente yo estaba llamado a hacer. Punto. ¿Por qué? Porque Dios no te hizo a ti a medias. Ya tú eres pleno, ya eres plenamente hombre, ya eres plenamente mujer, ya eres plenamente hijo. Tienes todas las condiciones, dadas para poder amar a nivel biológico, psicológico, espiritual, cerebral, neuronal, todo. Pero eso se va bloqueando u obstaculizando a raíz de unas circunstancias que me han impactado. Sí, yo pienso, digamos totalmente, yo soy partidaria de que todo el mundo debería ir a terapia. Porque cuando evadimos eso que es tan evidente, pero claro, a veces es tan doloroso como de pronto volver a ese recuerdo, o incluso es doloroso vivir las consecuencias que dejó esa situación, pues muchas veces sí, evadimos. Y yo creo que estamos en un mundo, sinceramente, donde no nos facilita. Sí, no nos facilita como volver a ese silencio. Hace 8 días nomás estábamos teniendo una experiencia hermosa de irnos a un retiro de silencio de los monjes benedictinos en Guatapé. Eso lo he escuchado muchísimo. No, es increíble, o sea, por favor, vayan. Dios mío,
Dios mío, es Disney, o sea, es una cosa así. Es el Disney de los católicos. Sí, o sea, de verdad. Y decíamos con Gary, o sea, qué tanta falta nos hace el silencio. En el silencio escuchamos nuestro corazón, escuchamos a Dios, escuchamos también esas heridas que a pesar de tantos años siguen ahí. Entonces, sí, yo a veces creo que estamos también en un mundo que no nos invita a la terapia, sino más bien, a veces los pacientes me da esta risa porque, o sea, y ellos me lo cuentan de manera muy chistosa y es como, no, pues Isa, a mí me dijeron que para superar la tusa pues tengo que irme a ahogar allá a Saxa en alcohol y pues yo vengo aquí el lunes porque yo hice eso el sábado y ayer terminé vuelto una nada. Entonces pues como que me doy cuenta que esa no es la solución. O sea, el mundo nos está ofreciendo muchas cosas. Creo que hoy en día, y lo hemos hablado con Gary, estamos también en una cultura de la inmediatez, ¿sí? Entonces a veces empezamos a ir lastimosamente donde personas muy alejadas a nuestra fe católica, a veces unos coaches o personas que Los Ángeles, que venite, ¿cómo se dice? Venite hoy a adivinar el futuro, porque queremos ya, ¿sí? Queremos todo ya. Son muchos los casos, los que nos han estado llegando y nos dicen es que fui donde esta persona porque es que quiero saber mi ex esposo, mi exnovio, a dónde está. Quiero saber por qué fue que me dejó y entonces yo fui donde esta persona. De nuevo hacia el control y el rechazo, ¿no? Exactamente. Y sí es importante, ¿no? Alertar sobre esto porque yo creo que en cifras, por ahí 6 de cada 10 personas con las que yo converso han tenido algún contacto con algo del ocultismo, de la nueva era. Porque lo empezamos a indagar, o sea, empezamos a indagar y yo digo, bueno, pues esta persona no tiene ninguna condición para no poder amar o para no poder tener un trabajo digno. Y viene la pregunta, ¿tú has tenido contacto con esto? No, pues les da pena. Pero me dicen, no, pues a mí me llevaron donde una señora cuando yo era pequeño y pasó esto. Entonces también es como un llamado de aprovechar el espacio para decirles qué te puede dar esta persona que no te pueda dar Dios. Y es un anhelo del diálogo, ¿no? Al final. Nuevamente. Un anhelo de Total. ese diálogo que se trata de tener con otras cosas, pero que al final es un anhelo real de conversar con quien nos creó y quien conoce la verdad que al final estamos buscando. Absolutamente. Sí, total. O sea, tiene que ver con ese anhelo de querer ser feliz, de querer amar, de querer ser amado. Y al final, pues, de verdad, la terapia psicológica con Dios es una herramienta para volver a lo que Gary ahorita está diciendo, volver a como a ese sello original, ¿sí? Donde a veces, claro, por las circunstancias de la vida se va borrando, pero es volver a descubrirnos desde los ojos de Dios. Las personas pienso que también en ocasiones nos cuesta perseverar en la terapia, ¿sí? Y muchas veces, o sea, tengo pacientes que desde hace 2 años, ahorita que tú decías, llevo 2 años yendo a terapia, y son pacientes que dicen, Isa, es que no sé por qué, a pesar de que estoy aquí en este proceso, me he empezado a acercar a Dios, a veces como que vuelve nuevamente esa herida a estar presente, vuelve ese comportamiento a estar presente. Un ejemplo es en ocasiones las personas que desde su infancia, por ejemplo, por una herida de rechazo, por una herida de abandono, pues empiezan a establecer relaciones que no son sanas. Y de pronto esa primera relación con mamá o con papá no fue sana y después ya en su noviazgo pues también una relación que no fue sana, noviazgo 1, 2 y se vuelve como a repetir. Sí, en ocasiones llegan muy frustrados, como queriendo deshacerse, sí, me quiero deshacer de la herida, sí, y yo creo que nosotros en nuestra experiencia personal, por ejemplo, yo muchas veces también he querido eso, sí, yo llevo luchando muchos años con una herida de abandono y de rechazo también, y por ejemplo ahorita que voy a ser mamá, no les cuento, pero esa herida ha salido así como a flor de piel y muchas veces digo, o sea, Señor, a pesar de tantos años trabajando en esto, otra vez como volver a sentir pues muchas de las consecuencias y también he ido entendiendo que esto es un camino de purificación. Yo le digo a mis pacientes que la meta no es eliminar la herida,
Sí, la meta no es deshacerse la herida. Yo no sé si a mí esta herida que tengo me va a acompañar hasta el último día de mi vida. Claro, o sea, ¿cuál es la idea? Tener una vida mucho más funcional, ¿sí? O sea, es decir, establecer relaciones más sanas con nosotros mismos, con los demás. Y claro, o sea, y Dios es como que entra todos los días a mostrarnos esa verdad. Pero esto es un proceso. Sí, y no queremos vivir procesos, por eso es que buscamos la inmediatez, pero esto es un camino de ir viviendo cada día e ir mirando que Dios en esa fragilidad es donde Él más actúa, sí, es donde Él más obra, como que en esos momentos donde ahorita les ponía como ejemplo lo que me está pasando. Voy a parar casi 5 meses de atender, ¿sí? de estar en volver a lo esencial. Soy una persona que desde que era chiquita no se puede quedar quieta. Sí, o sea, ahorita no es que me vaya a quedar quieta No, ni creando. no creo. Pero siempre mi valor ha estado muy ahí, ¿sí? En la parte laboral, en el reconocimiento. Siempre busqué ser la primera en el salón. En la universidad, pues sí, mi promedio, bueno, todo el tema. Y ahorita que Dios desde siempre me llamó a esta ocasión de ser esposa y de ser mamá, ha sido ven, porque aquí en tu casa, sí, donde nadie te está viendo, sí, solamente tu esposo y tu hijo, estás ocupando un lugar indispensable. Pero no crean, o sea, esto que les estoy diciendo ha sido también trabajado en terapia, ir al Santísimo, llorar, sí, llorar también de ver la fragilidad, nomás es, hoy al almuerzo le decía a Gary, yo nunca en mi vida me había sentido tan cansada, sí, o sea, nunca, yo soy como una máquina, literalmente, y el doctor que nos va a atender el parto a veces me ve y me dice, es que si yo no te veo la barriga, tú no pareces que estuvieras embarazada. Entonces ha sido también acoger esa fragilidad y pongo este ejemplo porque ahí es cuando está Dios obrando. Y claro, o sea, la terapia es una herramienta para llegar y decir, vení una vez a la semana o cada 15 días me siento, sí, a hacer ese silencio, a ver en qué vamos, Dios también que nos va suscitando. Nosotros oramos por nuestros pacientes todos los días. O sea, no empezamos nuestra jornada sin hacerlo porque, o sea, nosotros somos instrumentos, ¿sí? O sea, finalmente nos hemos dispuesto, nos hemos formado, pero es Dios es el que finalmente pues actúa a través de nosotros y esto no es un trabajo, o sea, al final esto es una misión que Dios nos ha encargado a nosotros como familia y ha sido muy bonito poder vivirlo juntos de la mano y bueno, toda la gloria siempre es para Él. Ahí cuando estabas hablando, Isa, como que igual me identifiqué muchísimo con lo que dijiste de que lo de que ser el primer lugar y como buscar como ser reconocida o como vista, porque también creo que ya desde mi experiencia y testimonio como que creo que es algo con lo que también he cargado mucho tiempo. El hecho de, no sé, primer lugar en el colegio y en la universidad también, y luego un trabajo, y entonces tengo que ser exitosa, y entonces tengo que para mi familia, porque mi familia se siente orgullosa, bueno, como que cargar como con tanto, que al final pues sí es difícil. Y quisiera que nos compartieras como de tu experiencia, como cuáles son las heridas que tú ves más en las mujeres, como una herida que tú digas, esta es la principal que yo veo en las mujeres. Ok. Sí, yo pienso que aparte de la de rechazo, digamos que hablamos un poquito anteriormente que vemos que la comparten tanto hombres como mujeres, está también la herida de abandono. Es una herida que también es muy frecuente y pues esa herida se da también lo mismo, como esas figuras que han sido representativas para nosotros, llámese papás, digamos en el caso de las mujeres, sobre todo cuando esa herida fue originada a partir del abandono del papá, marca muchísimo. Y la herida de abandono, o sea, se da por el abandono, no únicamente abandono físico, sino porque mi papá se fue o no porque mi novio se fue o mi esposo se fue, sino puede ser por esa parte física, o sea, la ausencia física, pero también puede ser la ausencia emocional, ¿sí? O sea, papá estaba, lo veía llegar, pero no estaba presente emocionalmente en mi vida, no se interesaba por
yo cómo estoy, o no se acercaba a darme un abrazo o darme alguna expresión de amor. Entonces sí, es una herida muy frecuente en las mujeres, y yo he identificado que tanto la herida de rechazo como la herida de abandono, ahorita que hablamos de esa punta del iceberg, como los comportamientos más visibles, es justamente el no sentirme suficiente, el no sentirme vista, y siempre como ese temor. Por ejemplo, en la herida de abandono es ese temor a ser abandonada, ¿sí? Entonces no me comprometo en lo suficiente en las relaciones porque me pueden abandonar, y esto pues al final también puede llevar a relaciones de mucha dependencia, a relaciones de mucho apego. Hoy en día que vemos que los noviazgos no están viviendo como las etapas y los momentos que merecen ser vividos, sino que de un momento para otro ya me fui a vivir con mi pareja, me fui a vivir con mi novio porque es que lo amo mucho y pues para ahorrar gastos, ¿sí? Por ejemplo, esa situación puede ser muy explicada por quiero asegurarme, ¿sí? de que el otro esté ahí, ¿sí? Entonces mucho de lo que vemos hoy en estos noviazgos que no son sanos, o en estos matrimonios, porque nosotros atendemos parejas ya casadas de 20 años, ¿sí? Casadas de 15 años, con crisis muy complejas, realmente es por heridas que cada uno, tanto el hombre como la mujer, vienen a aportar a esa situación que está pasando. Por eso es importantísimo trabajar en ese tema de las heridas, porque eso brota en algún momento. O sea, es imposible, ¿sí? Como que esto no se manifieste en los diferentes momentos como del ciclo vital. Bueno, y ahí entra de nuevo Dios, ¿no? Creo yo. Yo siento que aplica mucho para hombres y para mujeres en general. La capacidad, es decir, nos lleva todo a una misma intención, y es vernos con los ojos de Dios. Total. Como tratar de alguna manera estar tanto en comunión con Él que podamos en algún momento sentirnos y vernos como Él nos ve y como Él nos ama. Creo que ese es el mayor reto que tenemos, como, pues, tanto hombres como mujeres. Y no sé si ustedes están de acuerdo, quisiera ponerlo a prueba porque es algo con lo que he venido como creciendo y fortaleciendo como una convicción, y es que estamos hechos para ser amados, y como consecuencia de ese amor que recibimos, amar y entregarnos en amor a las demás personas. Pero primero, como hacernos cargo de ese amor que Dios nos tiene a nosotros. ¿Qué le dirían a la gente que está dudando si tener terapia o no, si empezar un proceso de sanación, y más si están dudando de tener a Dios en medio de ese proceso de sanación? Yo lo primero que les diría, la terapia es un medio que Dios puede usar, pero no el único. Es importante saber eso. O sea, no es verdad que yo me autoterapeo, no es verdad que yo hago mis propias cosas, no. Dios puede sanar de muchas maneras. La terapia es un medio muy concreto, muy aterrizado. Lo que sí puedo decir también es, ojo con caer en la tentación del autosuficientismo espiritual. No, yo mismo soy mi propio psicólogo, yo mismo me terapeo, yo me compro un libro de superación personal y yo como que con eso... Hoy en día esa es la invitación generalmente, ¿no? De tú todo lo puedes solo, tú todo lo puedes gestionar solo. Claro, y hay ciertas corrientes espirituales hoy en día ajenas a la iglesia que invitan mucho a eso, ¿no? Yo, y el cristianismo no es la fe del yo, sino la fe del encuentro con Dios. Entonces, ante todo, es decir, abrir el corazón a Dios, al Señor, pero también no tener miedo de abrirle el corazón a alguien que me pueda ayudar. Y Isa, lo que decías ahorita, y me vuelvo un poquitico con lo de la herida, pues, de abandono, también pensaba de que a veces siento, bueno, tú me corregirás, como que no necesariamente también lo que decías tiene que ser porque físicamente vaya como la figura como paterna, y yo ahí estaba pensando mucho cuando Gary decía como contar igual de la experiencia de uno, al final es como que mostrar también como lo que Dios ha hecho en nosotros y le muestra a las personas, porque yo pensaba como, por ejemplo, mi herida de abandono, la que he trabajado, no es porque mis papás no estuvieran como presentes en mi vida, porque fueron representes, pero fue, y luego como que orándolo y eso, fue porque literalmente en el jardín, como que era yo la última la que recogían. Entonces como que literalmente yo era la última persona porque yo salía súper tarde de trabajar
Entonces yo era como, la profesora se tenía que quedar como hasta las 8 de la noche y yo ya no había ni un niño en ese jardín y yo era como, oh, pero la verdad yo no sabía que eso afectaba tanto y luego ya como trabajándolo y viendo y pensando como que mi vida y eso como que me di cuenta que fue por algo como tan chiquito que a veces las personas nos damos cuenta de que son, tal vez no es que nadie se haya ido, nadie se murió, nadie te maltrató, sino cosas y detalles tan pequeños como esos. Entonces que a veces uno solo se da cuenta en procesos así como pues de terapia y con Dios. Y quería pues que nos compartieras, Gary, como desde tu perspectiva, porque la verdad como mujer sí sé que nos importa mucho como qué piensa un hombre, como que qué piensan los hombres sobre esto, qué piensa un hombre sobre esta herida, qué piensa un hombre sobre mí. Entonces como que nos compartieras un poco como tú qué ves de una herida puntual, como que ves tú mucho como en tus pacientes y tú qué les dices como psicólogo, como hombre y pues que también como cristiano y como hablándoles desde la parte de Dios. Sí, digamos que hoy en día estamos muy bombardeados por modelos, como que la vida está más dada hacia lo que vemos en el exterior que lo que percibimos en nuestro interior. Entonces vemos las redes sociales, entonces fulanita se fue para este lugar, este está en Europa, este está en no sé dónde, este tiene este cuerpo. Antes la gente salía a caminar, ahora hay gimnasio, pues después no hay gimnasio sino el CrossFit. Entonces como que siempre está esa imagen idealizada de cómo debo ser yo. ¿Por qué tú llegas a decir no soy suficiente? ¿Por qué tú llegas a decir no soy amado? ¿O no tengo el cuerpo? ¿No soy tan bonito? ¿No soy tan...? Muchas veces porque tú has fijado un modelo. Y cuando tú ves la distancia entre el modelo que tú tienes y lo que tú ves, pues te desilusionas. Pero ¿qué tiene en la raíz eso? Todas las veces en que a mí no me validaron, todas las veces en que a mí no me hicieron sentir especial, amado, bonito, bonita. Y es muy triste pues que cada vez más el amor y la plenitud de nosotros se pone a futuro. Cuando tenga este cuerpo, cuando tenga esta pareja, cuando tenga este trabajo, este estudio. ¿Y por qué no lo puede ser hoy? Pero ahí salen todas esas veces en que las personas que me tenían que afirmar mi belleza, mi valor, mi identidad, pues no lo hicieron. Entonces, ¿qué les diría? Si no eres capaz de amarte hoy como eres, ¿quién te garantiza que te vas a amar con algo que no eres en este momento? ¿Sí? Y volver siempre a verse como Dios te ve. Si tú no te sientes pleno, bello, especial, amado, es porque eso se rompió en tu vida. Nadie reclama algo que no sintió antes. Yo no puedo reclamar amor si no es porque antes sentí ese amor y ya no lo tengo. Yo no reclamo comer si no es porque en algún momento comí y sentí lo que era tener el estómago lleno. Cuando siento el estómago vacío digo, no, yo no quiero estar vacío, yo quiero volver a estar como estaba hace una hora, ¿cierto? Entonces yo no reclamo algo si no es porque en algún momento lo tuve y se me perdió. Qué lindo eso porque ahí es donde Dios vuelve a tener como el rol tan importante, ¿no? Lo que dice me parece genial porque no hay vacío sin una presencia previamente de Dios en el corazón de nosotros que se rompió. Y ahí es donde cada uno tiene que encontrar como el camino hacia cómo reencontrarse con ese amor, con esa verdad, que es algo también muy lindo que mencionaban ahora, que es lo que al final nos va a hacer felices, ¿no? Vivir en comunión con esa verdad que es el amor que Dios nos tiene. Y bueno, nada, Gary e Isa, quisiéramos que ahora pues nos cuenten dónde las personas los pueden encontrar, dónde los pueden seguir, dónde pueden tener terapia, obviamente después de los 5 meses que tendrá Isa de licencia, pero sí quisiéramos que la gente pueda llegar a ustedes fácilmente. Entonces, ¿cómo los pueden encontrar en redes sociales en general? Bueno, no, pues bienvenidos. Nosotros sí atendemos adolescentes desde los 15 años, adultos, no hay límite de edad, parejas, de novios, matrimonios. Nos pueden encontrar en Instagram como Volver a lo Esencial. Ahí está disponible el número de nuestro WhatsApp. En este momento, pues Gary es el único que tiene la agenda abierta porque nosotros ya en 6 semanitas pues salgo a mi licencia. Vamos a ver, Dios qué quiere. Por ahora
La idea es en 5 meses pues volver, pero por ahora se quedan en las mejores manos con este hombre maravilloso. Y bueno, también hacemos parte de un grupo de psicólogos católicos, entonces pues también podemos facilitarles algún otro contacto en caso de que así lo deseen. Y bueno, si después de este podcast también les quedó alguna pregunta, nosotros estamos súper disponibles, nos pueden escribir ahí a mensajes directos. Y bueno, siempre y cuando podamos, a veces nos demoramos un poquito en responder, pero bueno, ahí daremos nuestra respuesta. No, excelente, en serio, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido, la verdad, un tema y un espacio muy lindo y lleno de gracia, gracias a Dios, literalmente. Entonces, nada, que podamos compartir este episodio, compartirlo con las personas que crean que lo necesitan, sus amigos, familia, absolutamente todos, y que esperamos tenerlos por acá nuevamente en Inspirados. Súper bienvenidos. Que Dios los bendiga, que bendiga a su familia, que bendiga a ese precioso regalo de Dios que está llegando a sus familias, que seguramente les va a traer aún más abundancia, aún más bendiciones. Y bueno, son un ejemplo también para muchas personas, para muchas parejas, para muchas familias. Y síganlo siendo, que esa es la luz que necesitamos en este momento en el mundo. Muchas gracias y pedirles una oración por nosotros. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Bueno, nos vemos Inspirados. Síganos, seguimos pendientes de nuestros demás episodios. Sigan a Isa, sigan a Gary. Nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga.